Dios le bendiga, amados amigos, hermanos, los conocidos y no conocidos. Dios bendiga a los pastores que están en este momento, el pastor Josué, pastor Abraham. Pues para mí es un privilegio estar ante la presencia de Dios y con ustedes, hermanos y amigos, todos aquellos que, pues la verdad, que aman a Cristo Jesús y que pues también nos siguen a través de Facebook. Damos gracias a Dios, hermanos, que día estamos, la verdad, sinceramente, contento con Dios, porque con el simple hecho de que estamos vivos en medio de esta pandemia, pues la verdad es ganancia. Pues a nombre de mis compañeros pastores, la verdad, gloria al Señor, damos gracias a Dios y al público, porque pues la verdad, sin Dios y sin el público no estuviéramos haciendo esta actividad. Sabemos que Dios nos ha dado este medio para comunicarnos y transmitir la palabra de Dios a ustedes. Hoy el tema ¿es este el Cristo? La pregunta de muchas personas es de que si es este el Cristo. Cuando nosotros estamos bien económicamente, físicamente, socialmente, preguntamos, ¿realmente tengo a Jesús? ¿Es este el Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Muchas veces, hermanos, cuando Jesucristo está con nosotros, a veces no nos damos cuenta que es Él. A veces vemos las obras de Jesucristo, la sanidad que Jesucristo hace, la vida que nos da Jesucristo, y todavía preguntamos, ¿es este el Cristo? Cristo significa ungido. ¿Sí? Jesús recibió el título de ungido porque él era el ungido, es el ungido de Dios. Jesucristo, hermano, es el ungido de Dios en el cual nos envió para salvación, para perdón de nuestros pecados. Decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este el que buscan para matarlo? Muchas veces, hermanos, Jesucristo está cerca allí y no lo reconocemos. Jesucristo está frente de nosotros a veces y no lo reconocemos. Los judíos no lo reconocieron en ese momento. Lo vieron, presenciaron con ellos, pero no lo conocieron. Y aquí habla públicamente y no le dicen nada, absolutamente nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, la gente se preguntaba, hermano, que si los príncipes también habían aceptado que Jesucristo era el ungido. Entonces había una duda entre las personas, entre el grupo había duda si los fariseos ya habían aceptado o los príncipes ya habían aceptado que Jesucristo, que Jesús era el ungido. Había
duda entre el pueblo. Entonces, hermano, dice, mas este sabemos de dónde es. O sea que ellos sabían, la gente, los vecinos de Jesucristo, hermanos, sus conciudadanos, sabían que Jesucristo había crecido entre ellos. Lo conocían, sabían que Jesús era el hijo adoptivo de José. Lo había criado, era un hijo de crianza. Entonces, porque José sabía exactamente de que Jesús es hijo del Espíritu Santo, había sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, se preguntaba la gente que si los principales, los príncipes, las autoridades de aquel entonces ya habían reconocido a Jesús como el ungido. Mas dice, sabemos de dónde viene. Ellos sabían que Jesucristo había venido de Nazaret, que Jesús era de Nazaret, que era hijo de José, que era hijo de María. Así lo sabían, hermanos. Dice, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Así estaba la definición de judíos, hermanos. Esperaban a alguien que iba a venir quizás del cielo o de un ser que iba a venir de otra manera, pero Dios, hermanos, envió a Jesucristo a la manera que él quiso, porque los pensamientos del ser humano no es igual que el pensamiento de Dios, hermanos. Entonces Dios envió a Jesucristo de la manera que ellos no esperaban. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, fíjese que Jesucristo estaba en el templo y estaba enseñando, hermanos. Y Jesucristo dijo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él soy y él me envió. Jesucristo estaba hablando de que él había sido enviado de su Padre y él conoce a su Padre. Él sabía de dónde venía, pero los judíos que no habían creído en Jesús no sabían. Dice, yo le conozco porque de él soy y él me envió. Entonces, hermanos, en el hermano, porque aún no ha aprendido su hora. Nadie podía aprender de Jesucristo. Nadie podía hacer algo en contra de Jesucristo, porque todavía no era su hora. Y muchos del pueblo, hermano, creyeron en Jesucristo. Entre tantas preguntas, entre las preguntas de que si es el Cristo, hermano, la gente comenzaron a aceptar, dar la credibilidad, reconocer lo que Jesucristo estaba haciendo, reconocer sobre todo la enseñanza que Jesucristo estaba dando. Y cuando hablamos de las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano, no estamos hablando una nueva doctrina. Estamos hablando la misma doctrina que él recibió del Padre. Lo que había recibido el Padre Abraham también, lo que habían recibido los profetas. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Uno lo llama la Torá, ¿sí? Otros le llaman también palabras que hablaron los profetas mayores y menores. Él estaba hablando, él estaba enseñando el Antiguo Testamento. Lo que él había aprendido de su madre, lo que él había aprendido de María,
porque Jesucristo, hermano, recibió las enseñanzas a través de su madre y a través de las enseñanzas que José también le dio, porque los padres judíos, hermanos, la tarea de ellos es enseñar. Entonces Jesucristo tenía un gran conocimiento, aparte como ser humano había recibido enseñanza, pero como Dios, él también hermano, tenía ese gran conocimiento. Y muchos, el pueblo creyeron en él y decían, ya no preguntaban. Por eso, amigos, si estás preguntando, ¿es este el Cristo? Estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de los pastores que estamos aquí. Estamos hablando de Jesucristo. Si pregunta en este momento, ¿de veras Jesús es el Cristo? ¿De veras Jesucristo, Jesús es el ungido? Créemelo, hermano. Haga tu decisión de que Él es el Cristo, así como hicieron muchos de los judíos en ese día, cuando ellos preguntaron. Dice, y muchos del pueblo creyeron en Él, o sea, en Jesucristo. Ahora lo aceptaron como el ungido y decían, el Cristo cuando viniere hará más señales que las que este hace. Se preguntaba, hermanos, ¿por qué? Porque realmente había señales, había maravillas, había sanidad de los leprosos, había resurrección, había obras de Dios, hermanos. Los fariseos oyeron a gente que murmuraban de esas cosas. Y los príncipes de los sacerdotes, hermanos, y los fariseos enviaron que le prendiesen. Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Cuando Jesucristo habló este tema, hermanos, y la gente se quedaron atónitas. Y entonces dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesucristo habló sobre este asunto, estaba hablando a las almas incrédulas. Pero en el capítulo 14 de este mismo Juan, el hermanos le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando él habla a los incrédulos, le dice, no van a poder llegar. Pero en el capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que los creyentes van a llegar donde Jesucristo está. Todo lo que el Padre me da, dijo él, hermanos, también, pues él tenía que cuidar. Vemos en el versículo 33, perdón, en el 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? Esa es la pregunta, hermanos. ¿A dónde? Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos. ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ese es el detalle. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes ir con Él. Por más buenas obras, por más excelencia sea tu obra, sin Jesucristo no vas a poder ir. Es necesario que tengamos a Cristo en nuestra vida. Es necesario que Cristo esté con nosotros y nosotros con Él. Y nosotros, hermanos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos la respuesta de decir, sí, Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Él es el ungido de Dios. Dios lo envió para salvar al mundo. Dios lo envió
para salvarte a ti, amigo, que estás quizá en las drogas, estás en el alcoholismo, no puedes salir. Estás en el pecado, no puedes salir. Cristo Jesús es el único que te puede salvar, porque a eso ha venido, para salvar a los pecadores y perdonarlo. Si estás con Cristo Jesús, si confiesas en este momento que Jesús es el ungido, hoy eres un hijo de Dios. Hoy serás ya un siervo de Dios. Eres mi hermano hoy si aceptas a Cristo Jesús. Y le voy a pedir a mi hermano Josué que haga la invitación para que reconozca a Cristo como tu único suficiente Salvador, que reconozca a Jesús como el ungido. En otra palabra, ¿es este Cristo? La respuesta es sí. Jesús es el Cristo.